Hola amigos de la Revolución del Bienestar Social. En la entrevista de hoy vamos a estar conversando con el máster Euclides Telles. Él es director específico de supervisión de la Dirección General de Fiscalización. Estaremos abordando algunos aspectos que deben de tomarse en cuenta en todo lo que es el proceso de fiscalización que se le hace a las empresas. Gracias Euclides por estar en la Revolución del Bienestar Social. Bienvenido. Muchas gracias por esta segunda oportunidad que tengo de compartir un poco de lo poquito que he aprendido en la seguridad social. Muy modesto, Euclides. ¿Cuál es la obligación que tienen los empleadores sobre los documentos que deben de presentar ante la institución al momento de las auditorías o de estas fiscalizaciones que hace la institución? Sí, en este caso, ¿verdad? Es oportuno dejar bien sentado cuál es la facultad que tenemos nosotros como fiscales, o llámese también, algunos llaman auditores, ¿okay? O inspectores, porque a fin de verificar in situ el cumplimiento de los empleadores en cuanto a la ley y seguridad social se refiere. En ese sentido es claro comprender que tanto la Constitución en el artículo 82, número 7, asimismo como la ley, decreto 974 y decreto 975, ley y reglamento de seguridad social, claramente en el artículo 100 del reglamento, la ley, artículo 124 y 122, definen claramente cuál es la facultad que tenemos nosotros como auditores para requerir la documentación al empleador. En ese sentido, no hay límites, porque recuerden que el auditor, dependiendo del enfoque de la auditoría, es el que define la documentación que va a requerir, y no es al revés. No es decir, que el auditado le va a decir al auditor, mira, esto te voy a dar nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende del tipo de empleador, depende del tipo de actividad económica, así se requiere la información. Por ejemplo, una empresa contribuyente obligada a retener, ser retenedor, está obligada a llevar registro contable, pues a veces le requiere en base a lo que la ley le obliga a él: estado financiero, planillas, comprobantes de egreso, comprobantes de diario, un sinnúmero de documentos, diferente del caso de otra persona que conforme ley no esté obligado a llevar registro contable. Entonces ahí son documentos mínimos que varían de acuerdo al negocio, pues. Pero ambos, sean micro, pequeño o grande, ambos deben de cumplir la ley en cuanto a afiliar y reportar a su trabajador al Seguro Social. Partiendo de eso, hay algunos tipos de trabajo en los que están obligando a contratar al personal, pero lo están obligando a que tome el seguro por cuenta propia. Contanos sobre esta situación. Sí, la vez pasada también hablé un poquito, pero es bueno dejarlo bien claro, porque nosotros como Dirección General de Fiscalización, lo que se pretende no es meramente aplicar reparo o ajuste al empleador, sino lo que pretendemos es hacer conciencia, educar al empleador, la forma correcta como debe hacer las cosas. En la mayoría de casos, y yo me alegro muchísimo que el universo de empleadores, la mayoría, o sea, hemos llegado y hemos visto que tanto las inspecciones como las capacitaciones han venido arrojando resultados positivos en el sentido que ya han venido corrigiendo ciertas deficiencias que en la mayoría de productos de diferentes asesorías que reciben los empleadores, asesorías en algunos casos erradas. Entonces, en ese sentido, que hemos visto que hemos encontrado algunos casos donde el empleador, ¿verdad?, determinado grupo de empleadores obligan a un trabajador en el concepto que establece el Código Laboral, trabajador que está sujeto a un horario, una jornada, sujeto a una subordinación, donde recibe órdenes y está supeditado jerárquicamente. Entonces le dicen al trabajador, mire, no te doy el trabajo si usted no me trae su inscripción en el seguro facultativo. Entonces desde ahí ya estamos violentando la ley, porque una conserje, un CPF, como dije de pasado, un guardia de seguridad, no puede obligársele a inscribirse en el facultativo, porque ese trabajador está subordinado a una relación laboral, recibe órdenes, es decir, no hace lo que quiere. Ese tiempo donde él labora, él está a disposición de su empleador. Entonces, es una mala práctica que hemos venido corrigiendo, así como a establecer las debidas sanciones, pero también estamos en una labor preventiva, capacitando al empleador que eso es incorrecto.
Si usted, señor trabajador, llámese contador, bodeguero, guardia de seguridad, cualquier trabajador que usted está claro que está en una relación laboral, usted no puede permitir que a usted se le obligue a inscribirse al facultativo. ¿Por qué? Recordemos que el facultativo, como dice la palabra, es opcional, es voluntario. El facultativo anda por un mínimo de 5.647, ese es el mínimo. A eso se le aplica la deducción del 18.25%. Imagínense por un guardia de seguridad que devenga 7.000 coronas mensuales, que se le diga, inscribirte en el facultativo y vos pagás el 18.25%. ¿Y se lo hiciera el empleador? Entonces, ahí viene la parte. El facultativo, yo como trabajador independiente, yo lo sufrago todo ese gasto. El empleador no paga nada. Entonces, él se libre de responsabilidades. Es una carga injusta. Entonces, si ese trabajador, donde debe estar siendo obligatorio, a él se le deduce, como debe de ser, el 6.25% de los 7.000. Eso es una enorme diferencia. Entonces, sí hemos visto una mala práctica por diversas asesorías que le dicen, no te preocupes, póngalo en el facultativo. Entonces, usted, señor trabajador, usted también tiene que conocer sus derechos y defender sus derechos. Y parte de esta entrevista es hacer ver, darle conocimiento, darle herramientas, dónde acudir, en este caso, cuando sus derechos son debidamente violentados. Pero aclaro, sí, no podemos hablar del universo de empleadores, ¿no? Muchos empleadores, uno da gusto hacer auditoría, da gusto fiscalizarlo, porque yo me atrevo y lo felicito, excelente. Lo que usted está haciendo es humano y es cristiano. Me parece excelente que cumpla con la ley. ¿Y cómo establecer las diferencias cuando se les busca por servicios profesionales? ¿Están afectos o no a la seguridad social? Claro. También, porque estábamos viendo la cara anterior, que sí, eran las personas que les estaban obligando, pero sí, cuando prestan estos servicios profesionales... Claro que sí. Las dos preguntas están totalmente relacionadas. La ley es clara, la jurisprudencia es clara. La Corte ya ha emanado un sinnúmero de sentencias que va a perder la cuenta en el sentido, los servicios profesionales de cualquier naturaleza que sean independientes, es decir, no están afectos a la seguridad social. Pero cuando hablamos de independencia, hay que estar bien claro a qué se refiere. Es decir, independiente no es una recepcionista, un cajero. Se refiere al prestador de servicio que tiene una relación de carácter civil, donde esa persona tiene independencia técnica, independencia científica para realizar su labor, porque se supone en teoría que es un especialista. Es decir, yo no le voy a decir la forma de hacer su trabajo. Esa persona, en vez de subordinación, porque no debe existir subordinación, sino una coordinación de cómo quiere el cliente su trabajo, esa persona no puede estar sujeta, obligada a cumplir con un horario o una jornada, ni aplicarle sanciones como se le aplica a un trabajador. Esa persona, ese prestador de servicio tiene la facultad y la capacidad en muchos casos de subcontratar, porque quizá él mismo puede ser empleador. Entonces, esas son las diferencias medulares. No hay subordinación, no hay dependencia. Pero ¿qué sucede en la práctica en algunos casos? O sea, se obliga al trabajador dependiente, se le obliga y le dice, a fin de no pagar prestaciones sociales y a fin de no pagar la parte de seguridad social, entonces suscribamos un contrato de servicios profesionales. Entonces, que es una práctica errada y me atrevo a decir inhumana, es decir, que no es cristiana tampoco, es decir, obligarte, señor trabajador, para que no esté asegurado y de esa manera evado la parte de seguridad social y la parte de prestaciones, pero dejo en indefensión al trabajador y su familia. En ese sentido, usted, señor trabajador que me está viendo, y usted en su empresa donde labora, lo obligan a suscribir un contrato de servicios profesionales, a sabiendo usted que es un trabajo subordinado, usted tiene que ir a la instancia pertinente y le pone su reclamo allá donde nosotros, en lo que compete a Seguridad Social, que estamos ubicados en la Dirección General de Fiscalización, semáforo del Cine González, una cuadra abajo. Nosotros llegamos, verificamos in situ, porque repito, el nombre del contrato no define la realidad del servicio. Es decir, yo le puedo poner a un trabajador, mira,
firmame este contrato. Ahí se va a estipular que va a ser astronauta en la luna y ese es tu trabajo. El trabajador, yo sé que por temor a perder su empleo, entonces él firma, porque yo firmo que voy a ser astronauta en la luna. Pero lo que lo define a ese contrato no es lo que se escriba, sino la realidad en que se brinde ese servicio. Eso va a definir, y eso se conoce como primacía de la realidad. Entonces nosotros en la práctica encontramos casos así. El empleador reclama y dice, no, ¿por qué lo va a afectar al guardia de seguridad? ¿Por qué va a afectar al contador? Si suscribimos un contrato, o sea, ese es un trabajador y conforme a la Constitución tiene derecho a la seguridad social. Ahora el trabajador, para reclamar sus prestaciones sociales, y en ese caso le compete ir a la instancia del Ministerio de Trabajo, para que tenga derecho a sus vacaciones, le paguen sus vacaciones, su aguinaldo, indemnización, etc. Que cualquier trabajador tiene derecho a eso. En el caso de la depreciación, cuando una empresa te paga este servicio, de alguna u otra manera lo utilizan como para evadir un poco la seguridad social. Claro, recordemos cuando yo presto un servicio como trabajador, yo recibo en contraprestación una remuneración, mi salario. Es decir, van de la mano. Presto un servicio, realizo un trabajo, me pagan mi salario. En el sentido de las depreciaciones, ¿verdad?, que está muy común hoy en día, no se puede computar o catalogar como un salario, porque es decir, no me están pagando un salario, porque yo como trabajador, que es lo común que está sucediendo, yo pongo a disposición mi vehículo mío, de mi propiedad, para ejercer determinada labor que van a generar renta a la empresa, porque ese es un requisito. Quizá un visitador médico, pues algunos vendedores, el requisito es, que usted tenga su vehículo propio. ¿Cuál es la lógica de esto? Como yo pongo a disposición mi vehículo, el vehículo se deteriora, gasto combustible, gasto llanta, etc. Entonces, lo justo es lo que hacen los empleadores, que eso está correcto en el sentido de reconocerme a mí, no como salario, sino para el reembolso de ese gasto, de ese deterioro. Entonces, me dan, aparte de mi salario, me reconocen el pago de prestación, combustible, etc. Eso hasta ahí está correcto. Eso tiene que estar debidamente normado y estipulado como parte de la política de la empresa. ¿A quiénes y por qué? Acorde a las funciones. El problema está en el abuso de esa figura, que yo le pago a alguien de prestación porque está ahí y nunca sale de su oficina. Entonces te das cuenta que es una manera de quebrar el salario. Es decir, le pago prestación a Juan Pérez, cuando te das cuenta, Juan Pérez trabaja con el vehículo de la empresa. Entonces, el abuso es el problema, cuando buscan cómo quebrar el salario a fin de evadir pago de prestaciones y seguridad social. Pero si todo está en orden, ¿verdad?, no es una simulación, realmente se analiza en el terreno, acorde a las funciones y la realidad, y otro análisis que hacemos en el terreno, es una depreciación bien soportada, justificada, así como el viático, cualquier rubro que no sea salario, bien justificado, no debe ser objeto de seguro social. Euclides, para conocer más sobre estos aspectos que deben de ser tomados al momento de hacer un reporte ante el INS, ¿cómo puedo obtener mayor información? Ustedes hacen capacitaciones, hablarnos sobre eso, ya sí, casi ya claro. Para cerrar el Ya programa. para ir finalizando, la Dirección General de Fiscalización, todos los jueves, en horario de 9 a 12 y de 2 a 5, se brindan capacitaciones a todos los empleadores y llegan trabajadores donde le hablamos de sus derechos y obligaciones. Estos temas que tocamos y otros más se profundizan ahí. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Dirección General de Fiscalización del antiguo Cine González, del semáforo de Cine González, una cuadra abajo. Ahí está el edificio, hay un rótulo que dice 1907. Son capacitaciones gratuitas. Dirigida a empleadores y trabajadores. Y empleadores, sí, los empleadores remiten para que reciban la charla a sus propios trabajadores. El objetivo es que eso se divulgue. Y también la damos in situ en la empresa, porque queremos que todos los trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones, pero de igual manera los empleadores. Y ya para terminar, aclarando, ¿verdad?, que todos esos temas, ¿verdad?, servicios profesionales, tal cosa, no están afectos, pero si en la realidad se determina que es una simulación, que son meramente trabajadores, nosotros los afectamos para resarcir los derechos, porque hay muchos trabajadores que lamentablemente los obligan a suscribir
diversos tipos de contratos con el fin de evadir. Y aquí hago un llamado siempre a los empleadores. Yo siempre he dicho y mantengo que la seguridad social es un derecho humano y cristiano. O sea, es inhumano y es anticristiano que usted, señor empleador, a fin de reducir sus costos, de tener más ganancia, lo haga a costilla del derecho de los trabajadores. Y aplaudo a aquellos empleadores que en su mayoría nosotros llegamos y los errores que encontramos son mínimos o errores humanos, pero sabemos que el fin no es la evasión. Entonces, yo los aplaudo y los felicito. Y a los que no lo están haciendo, yo siempre les digo que hay que tocar su conciencia y su corazón y tener la mente tranquila, es decir, que estoy haciendo lo correcto, al menos lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Cumplir la ley. Bueno, con este mensaje concluimos esta entrevista con Euclides Tey. Él estuvo hablando sobre algunos aspectos que son tomados en el proceso de fiscalización. Recuerde que puede visitar la Dirección General de Fiscalización para obtener mayor información. A los amigos de la Revolución del Bienestar Social les invitamos a que continúen con más de su programa.